Hola con todos, bienvenidos a este video. Te invito a que te sientes y pongas mucha atención en lo que te contaremos el día de hoy. Para empezar, quiero preguntándote, ¿cuántas pelotas pudiste contar? Si contaste 7, estás en lo correcto. Ahora, ¿recuerdas el primer tema de matemáticas que te enseñaron? Los números para contar, ¿verdad? Es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así sucesivamente, que en la actualidad hoy día lo llamamos números naturales. Pero si te preguntaran qué son y cómo funcionan, ¿podrías hacerlo? Si no tienes idea, tranquilo, en este video te contaremos. A lo largo de la historia de la matemática han existido grandes personajes que han tenido grandes aportes y uno de ellos es Peano. Pero ¿quién fue Giuseppe Peano? Giuseppe Peano nació en Italia el 27 de agosto de 1858 y murió en Italia el 20 de abril de 1932. Fue un matemático y filósofo. Estudió en la Universidad de Turín. Sus principales trabajos se distinguen por contribuciones en análisis matemático, lógica y teoría de conjuntos y las ecuaciones diferenciales. Además, es considerado como el fundador de la lógica matemática moderna y la teoría de conjuntos. Pero lo que le caracteriza a este personaje es su obra principal, fundada en 1889, llamada Arithmetic Principal Nova Método Exposita, que fue presentada en 1889, donde presenta los famosos axiomas de Peano. Pero, ¿cuál es la historia de estos axiomas? Para ello, regresemos 4000 años atrás, desde su primera manifestación numérica escrita de la construcción del sistema de numeración posicional decimal que utilizamos dotado del símbolo denominado cero. Este símbolo fue ignorado miles de años por civilizaciones matemáticamente importantes como los griegos y los egipcios, pero al pasar los años apareció un primer conjunto, utilizadas por varias civilizaciones, que se dio por la necesidad de contar, y este conjunto se denominó los números naturales. Sin embargo, su evolución de una noción intuitiva a un concepto más elaborado fue muy lenta. Recién en el siglo XIX, cuando los fundamentos de todas las matemáticas fueron cuestionados intensamente, la noción del número positivo pasó a ser basada en conceptos de teoría de conjuntos. Lo mismo sucedió con los números negativos. Pero en 1543, el matemático Sterfield todavía los llamaba números absurdos y Cardano, un contemporáneo a este, los llamaba soluciones falsas de una ecuación, hasta que en 1889 el, la noción de un número natural fue precisamente fundada por primera vez por el matemático italiano Giuseppe Peano en su obra Arithmetic Principal Nova Método Exposita, donde enuncia los axiomas de Peano. Fantástica historia, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los sistemas axiomáticos. Vamos a entender lo que es un axioma y asimismo vamos a explicar de una manera detallada las propiedades que se espera que tenga un sistema axiomático para que sea de utilidad. Esto nos permitirá comprender de una mejor manera
la importancia de los axiomas de Peano. Y bueno, vamos con ello. Los axiomas son un conjunto de postulados que nosotros consideramos como verdades absolutas, de los cuales, a través de implicaciones lógicas, se van desprendiendo todos los resultados de nuestra teoría matemática. Una forma sencilla de ver esto es imaginar a los axiomas como un conjunto de semillitas, de los cuales nace nuestro árbol de resultados. Claro, es importante mencionar que no todo conjunto de axiomas nos es importante. Este debe tener ciertas propiedades, las cuales vamos a ver a continuación a través de un ejemplo. Consideremos el siguiente ejemplo. Tenemos dos axiomas. El axioma 1 nos dice que existe el número 1. El axioma 2 nos dice que si tienes un número n, entonces existe n más 1. Al combinar el axioma 1 con el axioma 2, tenemos un resultado que da la existencia del número 2. Y del mismo modo, combinando este resultado con el axioma 2, vamos a obtener el número 3 y así sucesivamente. Con lo cual, hemos creado un sistema axiomático que va generando los números naturales. Ahora, con este ejemplo sencillo, vamos a explicar las propiedades que debe tener un sistema axiomático para que sea relevante. Primero, nuestro sistema axiomático debe de ser no redundante. ¿Qué quiere decir con esto? Recordando nuestro ejemplo anterior, si yo tuviera un tercer axioma que diga que existe el número 2, nuestro sistema axiomático sería redundante, pues esta es una información que se obtiene de combinar el axioma 1 con el axioma 2, y esto no puede darse. Segundo, nuestro sistema axiomático debe de ser consistente, es decir, no deben existir contradicciones. Por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior, no debe existir un tercer axioma que diga que no existe el número 2, pues esto entraría en conflicto con un resultado que obtendremos del axioma 1 y el axioma 2. Y esto es un horrible error en matemáticas, pues tendríamos un resultado que es verdadero y falso, lo cual carece de sentido. Finalmente, nuestro sistema axiomático debe de ser completo. Es decir, todos los resultados en nuestra teoría matemática deben poder ser deducidos a partir de los axiomas. Antes de enunciar los tres axiomas de Peano, recordaremos el concepto de función. Una función puede ser vista como una máquina que transforma uno de los elementos en otros. Por ejemplo, la función f igual a x al cuadrado, que transforma un elemento en su cuadrado. Por ejemplo, si tenemos el número 2, al introducirlo a la función x al cuadrado, obtendremos 2 al cuadrado, que es igual a 4. Otro ejemplo, si tomamos 3, al introducir a la máquina función cuadrática, el resultado será 3 al cuadrado, que es igual a 9. Ahora hablaremos de la función sucesor. Esta función transforma a cada elemento de los naturales en su sucesor. Es decir, si tomamos x en los naturales y pasamos a x por la máquina función sucesor, como resultado obtendremos s de x. S de x será llamado el sucesor de x. Además, s de x también es un número natural. Con todo esto, ya podemos estudiar los tres axiomas de Peano. Como primer axioma, tenemos que la función sucesor es inyectiva. Que una función sea inyectiva nos quiere decir que si tengo dos elementos diferentes, por ejemplo x y y, al pasarlos por la máquina de la función, el resultado tiene que ser diferente. Es decir, f de x es diferente a f de y. Un ejemplo fácil de visualizar esto es la función identidad, que simplemente transforma cualquier número real
en sí mismo. Al tomar, por ejemplo, 2 y 3, que ya sabemos que son diferentes, si pasamos estos dos elementos por la función, el resultado nos da 2 y 3, que evidentemente siguen siendo diferentes. Es decir, si tomamos dos elementos diferentes y los pasamos por la función identidad, el resultado sigue siendo diferente. Y, como ya dijimos, esto nos quiere decir que la función identidad es inyectiva. Por otra parte, si tomamos la función cuadrática y, por ejemplo, tomamos el número 2, el resultado, al pasarlo por la función cuadrática, es igual a 4. Y, si tomamos el menos 2, al pasarlo por la función cuadrática, el resultado será igual a 4. Es decir, hemos tomado dos elementos diferentes y hemos obtenido el mismo resultado. Esto nos quiere decir que la función cuadrática no es inyectiva. Por lo tanto, el primer axioma simplemente nos dice que el sucesor de un número es único. No puede existir un sucesor para dos números naturales distintos. Como segundo axioma, tenemos que los naturales menos el sucesor de los naturales consta de un solo elemento. Este segundo axioma nos habla de la resta de dos conjuntos, es decir, quitarle al primer conjunto, que son los números naturales, 1, 2, 3, 4, etc., el resultado de pasar a todos los números naturales por la máquina función sucesor, es decir, SD1, SD2, SD3, SD4, etc. Y como resultado de esta operación obtendremos un único elemento, que notaremos como 1. Este segundo axioma también nos dice que el único natural que no tiene sucesor es el 1. Es decir, no hay ningún número natural que al pasarlo por la máquina función sucesor dé como resultado 1. El tercer axioma nos dice, sea P una propiedad referente a los números naturales, si uno goza de la propiedad P y si un número natural n goza de la propiedad P, y se puede concluir que n más 1 goza de la propiedad P, entonces los números naturales gozan de la propiedad P. Para explicar mejor el axioma, podemos verlo de esta manera. Imaginémonos una fila de dominó. A la primera ficha se le asigna el número 1, a la segunda el 2, y así sucesivamente. Ahora pondremos como condición que la ficha caerá si tiene la propiedad P. Supongamos que la primera ficha tiene la propiedad P, por lo tanto caerá. Y así la segunda ficha también caerá, es decir, la segunda ficha también tendrá la propiedad P. Ahora veamos la ficha de dominó en la posición n, siendo n cualquier natural. Y supongamos otra vez que la ficha n tiene la propiedad P. Por lo tanto, la ficha n caerá. Y el tercer axioma nos dice que si podemos concluir que n más 1 tiene la propiedad P, es decir, la ficha n más 1 caerá, no hace falta ver que todas las fichas caigan. Todos los naturales tendrán la propiedad P. Ahora veamos un ejemplo del tercer axioma.
Imaginémonos que en tu trabajo te mandan a sumar los 1000 primeros números naturales. 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta 1000. Sería muy aburrido y muy largo de hacer. Para ahorrarte tiempo, el señor Peano te da la siguiente fórmula. 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más k es igual a k por k más 1 sobre 2. Y te dice que simplemente sustituyas en esa fórmula k por 1000 y obtendrás el resultado. La pregunta que te haces es, ¿será cierta esta igualdad? ¿El resultado será válido? Para esto vamos a demostrar que la fórmula es correcta no solo para 1000, sino para cualquier número natural. Ir sustituyendo k por todos los números naturales sería muy tedioso, además sería imposible ya que los números naturales son infinitos. Para eso nos ayudaremos del tercer axioma, que nos dará en 3 simples pasos la solución, como ya vimos anteriormente. Ahora vamos a mostrar que si k es igual a 1, la igualdad se cumple. Ya que k es igual a 1, en la parte izquierda de la igualdad no tenemos que sumar nada, el resultado es 1. Y en la parte derecha obtenemos que 1 por 1 más 1 sobre 2 es igual a 2 sobre 2, y esto es igual a 1. Por lo tanto, la igualdad se cumple para k igual a 1. El siguiente paso es asumir que la fórmula es válida para cualquier k elemento de los naturales. Y como último paso, tendremos que demostrar que la fórmula es válida también para k más 1. Veamos que la fórmula para k más 1 es la siguiente. 1 más 2 más 3 más k más 1 es igual a k más 1 por k más 2 sobre 2, que es el resultado de sustituir k por k más 1. Para mostrar que k más 1 cumple con la propiedad, tenemos que ver el resultado de la siguiente sumatoria. 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más k más 1. Como vimos anteriormente y asumimos que la fórmula es válida para cualquier k, la primera parte puede ser sustituida por k más 1 sobre 2. Así obteniendo que k por k más 1 sobre 2 más k más 1, haciendo operaciones elementales, obtenemos que esto es igual a k más 1 por k más 2 sobre 2, es decir, el resultado esperado. Por lo tanto, k más 1 también cumple con la igualdad, y utilizando el tercer axioma, esta propiedad vale no solo para 1000, sino para cualquier número natural. Ahora sustituyamos a 1000 por k, que era nuestro principal objetivo. Es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más puntos suspensivos más 999 más 1000 es, por la fórmula anterior, 1000 por 1000 más 1, que es igual a 1001, sobre 2. Y como resultado obtenemos 500.500. Imagínate el tiempo que hubieras perdido si el señor Peano no te ayuda a encontrar el resultado. Ahora que ya tenemos los axiomas, veamos las propiedades que se obtienen a través de estos axiomas. Para dotar a los naturales de la operación suma, vamos a considerar la siguiente definición. Sean m y n elementos de los naturales, se tiene que n más 1 es igual al sucesor de n y n más el sucesor de m es igual al sucesor de m más n. Es decir, por ejemplo, 2 y 3 están en los naturales. Además, 2 más 1 es igual a 3. 3 es el sucesor de 2. Si tomamos n igual a 2 y m igual a 3, tenemos que 2 más el sucesor de 3 es igual a 2 más 4, que a su vez es igual a 6. Por otro lado, el sucesor de 2 más 3 es igual al sucesor de 5, donde el sucesor de 5 justamente es 6.
Los naturales con la suma cumplen algunas propiedades, como por ejemplo la propiedad asociativa, que nos dice que sean x, y, z en los naturales, tal que la agrupación de x más y esto más z es igual a x más la agrupación de y más z. Por ejemplo, 5 más 1 nos da 6, si le sumamos 3 nos da 9, y a su vez 9 es la suma de 5 y 4, donde 4 puede expresarse como la agrupación de 3 más 1. La propiedad conmutativa nos dice que dados dos elementos de los naturales, se cumple que a más b es igual a b más a. Es decir, 2 más 4 es igual a 6 y este a su vez es igual a 4 más 2. La propiedad cancelativa toma tres elementos de los naturales, tal que x más y es igual a x más z, lo que implica que y es igual a z. Por ejemplo, 2 más y es igual a 2 más z, entonces y es igual a z. Ahora tenemos la definición de la multiplicación en los naturales. Para esto, sean m, n elemento de los naturales, se cumple que 1 por m es igual a m y m por la agrupación de n más 1 es igual a m por n más m. Por ejemplo, 1 por 2 es igual a 2. Además, 2 por la agrupación de 3 más 1 es igual a 2 por 3 más 2, que a su vez es igual a 8. Tenemos algunas propiedades como la conmutativa y la asociativa. Ahora, del resultado de la suma y la multiplicación en los naturales tenemos la propiedad distributiva, donde podemos ver su ejemplo. Gente, ahora, retomando el tema de la importancia de los axiomas de Peano, hagamos notar lo importante que son los números naturales, los cuales son el objeto matemático que están siendo sustentados por los axiomas de Peano. Como ya se mencionó, los números naturales son nuestro primer acercamiento con las matemáticas. Y como todos sabemos, la primera impresión cuenta bastante, ¿verdad? Además de eso, es importante notar que los números naturales son la base de los demás tipos de números. Es decir, se pueden ir construyendo todos los demás tipos de números partiendo de los números naturales. Es decir, puede ir formando los números enteros, los números racionales, los números irracionales, los reales y finalmente los números complejos. Y estos son ocupados en un sinfín de aspectos teóricos, centros de aplicación, etcétera. Por lo cual, estos definen cosas muy importantes. Solo por mencionar algunos, los números naturales son ocupados en muchas ramas de las matemáticas. Por ejemplo, el análisis, el álgebra, la geometría, la matemática discreta, probabilidad y estadística, en la física, matemática aplicada, y así en muchas ramas de la matemática son donde se ocupan estos números naturales. Y bueno, esto nos da una mejor idea de la importancia de los números naturales y por ende de los axiomas de Peano, pues estos sustentan teóricamente algo tan importante como lo son los números naturales.